día estará. En tiempos adversos con oposición, Dios lleva a sus hijos con Él. Por gracia podemos vencer la aflicción, Dios lleva a sus hijos con Él. Por hondas aguas con su temor, por amarguras o prueba mayor, aun en tristezas un canto dará, en negra noche o día estará. Ok, les voy a invitar a que busquen el 185, por favor. Número 185. Vamos a cantar Regocíjate en Él. Sí, pero está allá. Sí. Número 185. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor, da gracias durante la dificultad, en sombras hosanas dará. Regocíjate en Él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad, me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Pruebas ya sé, de lo alto vendrán, como ama a sus hijos, los renovará. Confío en Él, siempre sabe mejor. Si sufro, tendré más valor. Regocíjate en Él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Pueden tomar asiento. Voy a invitar a nuestro pastor que pase adelante para la predicación. Muy bien, en este momento vamos a despedir a los niños. Pueden estar pasando a la sala. Los chicos de 5 a 11 años tienen su clase de escuela dominical, el culto infantil. Y los que estamos aquí vamos a buscar una vez más en nuestras Biblias el libro de Daniel.
Daniel capítulo 3, por favor. Acompáñenme al libro de Daniel y vamos a ir al capítulo 3. Les invito a orar conmigo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Es justo lo que nosotros necesitamos. Nosotros aquí exponemos nuestros corazones a ti, abriéndolos para que tú nos hables. Así que pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tome su espada y que haga su obra en nuestros corazones. Y yo me rindo, Señor. Yo ya me dispongo de antemano a responder conforme tu Espíritu me habla. Gracias, Señor. Ayúdanos para que todos recibamos tu palabra con sumisión, con un espíritu de mansedumbre, para que podamos aplicar por fe lo que tú nos enseñas el día de hoy. Pedimos que Jesús, ese cuarto varón, sea glorificado. En su nombre oramos. Amén. El versículo 1 de este capítulo dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Yo creo que la mayoría ya saben esto, pero en los tiempos bíblicos era común usar esa medida entre el codo y el dedo, y se llamaba un codo, ¿sí? La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que tenían que hacer al escuchar la música, los instrumentos, dice que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Te das cuenta cómo un mundo perdido y pagano relaciona el inclinarse con la adoración? El versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El Señor delega autoridad a diferentes autoridades en el mundo. Nosotros hace unos meses vimos un pasaje que decía: obedeced a vuestros pastores. El pastor tiene autoridad delegada de Dios. Nosotros conocemos pasajes que dicen, por ejemplo, casadas están sujetas a sus maridos. Entonces hay autoridad delegada a un marido. Hay versículos que dicen: hijos, obedeced a vuestros padres. Hay autoridad delegada de parte de Dios hacia los padres. Y hay otras autoridades también. Pero nosotros entendemos que toda autoridad es de Dios. Él es el dueño de toda autoridad. No existe una autoridad aparte de Él. Toda autoridad le pertenece a Él. Por lo cual, las autoridades que hemos recibido, una autoridad delegada de parte de Dios, tenemos una responsabilidad de no ir en contra de la suprema autoridad, que es Dios. Sí, la Biblia dice: están sujetas a sus maridos. Pero si el esposo dice: ¿sabes qué? Estamos un poco cortos ese mes. Entonces, si puedes ir al negocio de la esquina y robar comida para la familia. En ese caso, ¿la mujer tiene que someterse a su marido? No, porque él está yendo en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando una autoridad nos dice algo que va en contra de la Biblia, ¿a quién debemos obedecer? ¿A Dios o al hombre? Siempre Dios.
Dios siempre supera cualquier autoridad, ¿sí? Los gobiernos no tienen el derecho de establecer una religión oficial. No, ni que sea bautista. Mañana, si Chile se declara bautista, probablemente yo voy a cambiar el nombre del cartel de nuestra iglesia. No, yo no quiero pertenecer a una iglesia estatal, pero jamás ha existido una iglesia bautista estatal porque es uno de los distintivos bíblicos bautistas. Pero podemos hablar de eso otro día. No creemos en una religión estatal. La Biblia no nos enseña esto. Tampoco los gobiernos tienen el derecho de prohibir a los individuos e iglesias la libertad de practicar su fe sin restricciones. Siempre y cuando el libre ejercicio, obvio, de esa fe no infringe los derechos de los demás. Entonces, si yo digo, no es mi religión matar gente, el gobierno obviamente tiene que prohibir eso, ¿cierto? Pero aparte de eso, si no infringe los derechos de otros, el gobierno no tiene el derecho de prohibir el libre ejercicio de la fe según la conciencia de una persona. Lo que sucede aquí está mal, en el versículo 6. Estableciendo un ídolo y diciendo que todos tienen que postrarse y adorar ante ese ídolo. Mi pregunta sería, ¿qué harías tú si el día de mañana Chile prohibiera el ejercicio de tu fe? ¿Qué harías? Uno dice, no, pero qué extremo, esto jamás pasaría. Yo recuerdo cuando la intendenta Alejandra Valdebenito, creo que era su nombre, es su nombre. Yo recuerdo cuando salió en los medios y dijo, está prohibido congregarse, está prohibido realizar cultos de cualquier índole. Sí, el gobierno puede prohibir el ejercicio de tu fe. Eso fue hace unos años. ¿Qué harías tú si el día de mañana el gobierno volviera a hacer esto o dijera esto? ¿Ah? Entonces en el versículo 6 es lo que está sucediendo. Sigamos leyendo el versículo 7. Dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El gobierno dijo hacerlo y todos, no sé si está bien dicho la palabra, aguachaditos, obedecieron. Sí, ok, sí, lo vamos a hacer. Así fue. Ahora pensándolo, quizás me equivoqué del puesto de la señora Alejandra. Era Seremi en Salud. Ah, sí. Ya. ¿Por qué no me corrigieron, hermanos? El versículo 8 dice, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y aquí nosotros llegamos a donde se nos va a presentar los personajes segundos principales, ya no los más importantes. Después vamos a ver que el cuarto varón es el más importante. Pero aquí vamos a ver a tres personajes muy importantes. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Quiénes son estos hombres? Nos habla de ellos en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 7. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltasar, él no está en nuestra historia, probablemente porque tenía un puesto mucho más alto de aquellos que están acusando a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero dice en el versículo 7, Beltasar era el nombre de Daniel, puesto por el jefe de los eunucos, a Ananías, Sadrach,
Entonces, ¿cuál es el nombre verdadero de Ananías? Perdón, de Sadrach. Es Ananías, ¿sí? Dice a Misael, Mesac. Entonces, ¿cuál era el nombre verdadero de Mesac? Misael, sí. Y a Azarías, Abednego. Entonces, ¿cuál era el nombre verdadero de Abednego? Azarías, ¿sí? Normalmente nosotros referimos a Daniel como Daniel y no Beltasar. Pero es común que los cristianos refieren a estos tres como Sadrach, Mesac y Abednego. Yo supongo que es el nombre pagano que se les dio, los nombres paganos. Supongo que es porque se repite muchísimas veces estos nombres. Pero a Daniel se le dice Daniel, y el mismo libro se llama Daniel, y por eso le decimos Daniel. No me ofende si alguien ocupa su nombre de Babilonia o su nombre hebreo, no es mi punto esto. Pero ¿quiénes eran estos hombres? Miren lo que dice en el versículo 19. Dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces ellos recibieron un puesto importante, lo podemos ver en el próximo capítulo. Miren en el capítulo 2, el último versículo, 2:49, dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que es la misma provincia donde se hizo esa estatua. En el versículo 1 nos dice eso. Entonces, que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Estos hombres hebreos que están aquí en el tiempo de cautiverio en Babilonia, ellos negaron adorar a un Dios falso. Negaron dar gloria robada a alguien que no fuera su Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde están los verdaderos hombres y mujeres de Dios que hoy día niegan doblar la rodilla ante los dioses falsos de este mundo y esta sociedad? ¿Dónde están aquellos cuya lealtad al Altísimo es inquebrantable, aún ante las demandas de un tirano? Cuando todos adoraron, estos tres hombres dijeron que no y fueron devotos a su Señor. Daniel capítulo 3, versículo 13, siguiendo la lectura de nuestro texto, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Aquí nos habla de dos emociones. ¿Cuáles son? En el capítulo 13. La ira y el enojo. ¿Qué son? Son emociones que nosotros experimentamos comúnmente, que normalmente son una reacción a alguna injusticia percibida. ¿Sí? Digo percibida porque muchas veces ni es una injusticia, pero creemos que lo es. Después el enojo se expresa normalmente como ira. ¿Sí? El enojo es la emoción de enojarse, la ira es cuando explotas y esa emoción se revela quizás pegando una pared y dejando un hoyo. Eso sí que es ira. ¿Sí? Entonces dice que él, lo percibe como injusto, que estos hombres no le están adorando. Pero está mal. Pero quería igual tomar ese momento para hablarnos a nosotros. No sé si en tu vocabulario se ocupa mucho la palabra rabia, pero me he fijado que hay algunos que dicen casi todos los días, quizás múltiples veces al día, que me da rabia. ¿Sí? Ahora, ten cuidado con esto, ten cuidado con el enojo y con la ira. Yo sí entiendo que hay algunas causas legítimas de enojo, ¿sí? Porque Dios mismo se enoja. Entonces, existe enojo e ira justos. Pero la Biblia nos dice
que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nuestra ira normalmente no es justa. Al contrario, nuestra ira nos ciega y nosotros actuamos locamente por causa de nuestra ira. Hay un versículo que me gusta, que me ayuda mucho, que está en Salmo 37, versículo 8. Lo voy a leer. Si quieren, espérenme allá en Daniel o me acompañan a Salmos, pero es el Salmo 37, el versículo 8. Ya lo debo tener memorizado después de tantas veces diciéndomelo. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces dice, deja la ira y desecha el enojo. Si tú luchas con la ira y con el enojo, si constantemente tienes rabia, no eres guiado por el Espíritu de Dios. Entonces ten mucho cuidado con esto. Además, no están mis apuntes, pero ten cuidado también de tus amistades. El libro de Proverbios nos dice que no debemos ser amigos con un enojón y un iracundo, o si no, vamos a aprender sus caminos. El enojo, la ira son muy contagiosos. Y si te das cuenta, mamá o papá, si pones mucha atención y ves que tus hijos se enojan fácilmente o tienen mucha ira, probablemente es algo que observaron en nosotros. Lo vieron en nosotros y se les contagió. ¿Sí? Entonces, en este caso, o si no de nosotros, puede ser también de otra persona. Pero en este caso puedes sentarse y tener una conversación y decir, me di cuenta de algo, que yo he sido iracundo, he sido enojón, y eso no está bien y no le agrada al Señor. Pero también he visto que tú estás luchando con lo mismo, hija. Trabajemos en esto juntos, ¿te parece? Podemos ir memorizando versículos acerca de esto y puede ayudarnos. Vamos a seguir leyendo. Daniel capítulo 3. Voy a seguir leyendo antes de que se enojen conmigo. Ya, versículo 14. Es peligroso reprender a un enojón, ¿no? Dice el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? No puedes descansar hoy en las victorias ganadas el día de ayer. Porque cuando salió el edicto, ellos dijeron no. Y cuando el rey lo supo, con furor los llama. Y él dice, ¿en serio? ¿Ustedes hicieron esto? Como dándoles la oportunidad de decir, no, rey, no fue así. ¿Ustedes ahora no quieren una última oportunidad? Que toque la música y que se postren y que adoren, porque si no, les voy a echar en el horno de fuego. Como que les está dando otra oportunidad. Qué tentador, ¿no? Ahora las cosas se pusieron reales. ¿Sí? Quizás era fácil, donde ellos vivían, desobedecer. Quizás uno podría pensar, no, nadie me va a ver. Eso no va a llegar al rey. Ahora ha llegado al rey. ¿Y qué van a hacer? ¿Sí? ¿Son sus convicciones inquebrantables o no? Ahora que hay un ultimátum en frente del rey, ¿cómo van a responder ellos? Bueno, nosotros que conocemos la historia, sabemos cómo respondieron, ¿cierto? Aquí el rey comete un gran error, entre sus muchos errores. Aquí uno es que él está comparando peras con manzanas. Sí. Está hablando de dioses falsos que no son dioses. Y ahora les dice a ellos, ¿qué Dios les va a librar de mi mano? No, ¿qué Dios? Ahí sí te equivocaste. ¿Qué Dios? Él no sabía que no hay Dios fuera de nuestro Dios. No hay, no existe. Vayan conmigo a Isaías capítulo 44.
Isaías 44 es hacia atrás. Isaías 44, versículos 6 y al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Sabes quién dice esto? Jesús en Apocalipsis. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Y fuera de Jesús no hay Dios. Dice, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Miren en el siguiente capítulo, Isaías 45, versículo 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Wow. Me recuerda del corito que dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Volvamos a Daniel capítulo 3. Él está cometiendo un gran error. Dice, pero ¿qué Dios te puede librar de mi mano? No, él está muy equivocado. No se puede comparar nuestro Dios con nadie, con nadie. En el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nosotros no tenemos que tener miedo ante el paganismo, los falsos dioses o la tiranía. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué Dios será? Dice el versículo 15. ¿Qué Dios será? Nosotros te vamos a decir que Dios, nuestro Dios. El versículo 17. Aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Te ha pasado que tienes mucha fe que algo resultará de cierta manera, pero luego recuerdas que Dios es Dios y tú no? A mí sí me ha pasado. Crees firmemente que Él hará algo, pero luego te acuerdas que Él no está obligado por lo que tú crees. Él no es un genio que tiene que someterse a nuestros deseos. Ellos sabían que Dios podía rescatarles. De eso no tenían duda. El versículo 17 dice, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos, conociendo quién era Dios, cómo era Dios, sabían ciertas cosas y deducían otras cosas. Dijeron, Dios nos va a librar de tu mano. Sí, estamos seguros de esto. Pero Dios no lo había dicho. Dios todavía no había dicho esto. Entonces ellos reconocían que las cosas innegables de Dios, en esto no vacilamos. Pero adivinar lo que Dios va a hacer, creemos que va a ser así, pero miren en el versículo 18. Y si no, dice, porque ellos también reconocen que Dios no tiene que hacer lo que nosotros pensamos que Él va a hacer. Podemos aplicar esto a muchas circunstancias en nuestras vidas. Tú que conoces a Dios, tú que conoces su palabra, quizás tienes algo esperado y dices que va a ser así. Va a ser así. Pero luego no es así. Puede ser una enfermedad. Alguien se enferma y tú dices, no, esa persona se va a parar.
Dios puede sanarle, tiene ese poder. Yo sé que puede y lo va a sanar. ¿Pero lo sabes de verdad? No, no lo sabemos de verdad. Porque hay casos bíblicos donde no fue así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los chicos? Así dicen amén allá. Ustedes son fomes, pero ellos. Quizás una mujer lee en la Biblia, en el libro de Génesis dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y dice, no, lo normal es tener bebés. Entonces yo voy a tener bebés. Yo creo en eso, tengo fe. Pero a veces no es así. Y no puede quedar embarazada. Ha pasado en mi vida, yo recuerdo, nosotros hicimos un día para los militares. ¿Cuántos estuvieron en un día para uniformados presentes? Muchos, ¿cierto? Y así nosotros llegamos a conocer a Dusan. Alguien supo de eso y Dusan me llama un día, me dice, ¿es la iglesia que hace misa para los uniformados? Porque así le habían dicho. Y gracias a Dios pudimos conocerle. Y entonces tuvimos el primer año, lo hemos hecho como 4 o 5 veces. El primer año llegaron 50. Y después, cada año iba subiendo, no sé, no recuerdo, tengo los números anotados en un lugar específico, pero después quizás llegaron 70 el otro año. Y entonces 100, y entonces 125. Y el último año que lo hicimos llegaron más de 200 uniformados de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y también de orden. Y también llegó el general de la 4ª División. Él llegó al culto también. Estábamos todos esperando empezar y era ya tarde. Y yo decía, tenemos que empezar. ¿Me pueden dar, por favor, el nombre de la persona con mayor rango? Porque tenemos, por el saludo protocolar, tenemos que saludarle. Si era un coronel o no sabía, un teniente coronel. Y el ejército no nos daba el nombre. Y yo, como nervioso, porque sé que los uniformados son bien estructurados y puntuales, pensando, oh no, la hermana se va a enojar, los carabineros se van a enojar, y finalmente nos dicen, viene el general. Y dije, oh, por eso estábamos esperando, porque no se había confirmado que venía, pero llegó. Wow. Hermanos, yo estuve tan feliz que pudimos predicar el evangelio a tantas personas. Conversé con el general después, se me acercó y me agradeció por esa reunión que hicimos. Debemos hacerlo de nuevo, ¿no, Ítalo? Debemos hacerlo. Ítalo va a predicar. Amén. Sí, bien. El general me agradeció y me preguntó si necesitaba algo. Y le dije, si usted podría concederme unos 5 o 10 minutos de su tiempo, quiero ir a verle para hacerle llegar un regalo. Y me dijo que sí. Entonces me acerqué al cuartel de general y pude predicarle el evangelio, gracias al Señor. Y también le regalé una Biblia. Tuvimos tanto éxito, ¿a qué voy? Tanto éxito con ese día de los uniformados. Yo en mi mente, en mi corazón dije, quisiera hacer algo para los bomberos. Quiero ganar bomberos a Cristo. Y tuve esa idea locura, vamos a hacer un día del bombero. Voy a ir a todas las compañías y lo estábamos haciendo. Nos acercábamos con cartas de invitación y nosotros llevábamos galletas a los bomberos y hacíamos visitas, promoción, lo pusimos en un diario, lo pusimos en la radio. Todos los bomberos con sus familiares preparábamos completos, ¿sí? Una comida gourmet para los bomberos, ¿sí? Preparábamos completos, en ese entonces se llamaba El Cimarrón, ¿sí? El Cimarrón, donde ahora hay un mecánico en Gastón Adarme con Errázuriz, ¿sí? Fuimos al Cimarrón, donde antes de los viejos era el arriero, y yo ni sé qué era antes del arriero, ¿sí? Pero llegué allá y le dije para qué era, y nos regaló un montón de cosas el caballero, el dueño. Llegó el día, y yo dije, ya, vamos a invitar al pastor Jorge Veloso, porque él es bombero. No, va a ser genial. Van a llegar 1000 bomberos a nuestro culto. Estoy exagerando, pero llegó el día, está todo preparado. Es la hora de empezar. No hay ningún bombero. ¿Qué pasa? No llegó ni una persona y es tarde y ya estamos listos para empezar el culto. Y de pronto llega un bombero. Un bombero.
un joven, y llega con su casco y todo. Y le pregunté eventualmente, ¿y cómo supo usted de la reunión? ¿Cómo llegó? Y dije, no, es que mi capitán me obligó. qué pena, ¿no? Y yo en mi mente, yo dije, eso va a ser tremendo, grande, hermoso. Pero Dios no lo hizo como yo pensé que lo iba a hacer. Recuerdo en el seminario, el presidente de mi seminario, donde estudiamos con Ani nuestra carrera de 4 años, en la universidad el presidente anunció que el año siguiente nosotros vamos a tener tantos alumnos inscritos, alumnos nuevos. Y todo el año lo decía, y lo promovían y nos daban, ¿cómo se dice? Merch, Nacho. Nos daban como ropa, gorros con el logo y con el lema y todo, y era como, ¡wow! Vaya. Y yo creo que se inscribieron como la mitad. Y después yo recuerdo que el presidente nunca era lo mismo. Siempre estaba triste. Cambió algo en él. Como que perdió su visión y hasta que ya no siguió en este puesto. Pero a veces nosotros pensamos que las cosas van a ser de cierta manera, prosperidad en el trabajo, o quizás me voy a ganar esa beca y Dios lo va a hacer, lo tengo fe, yo sé que lo va a hacer. Pero luego no lo hace. ¿Ah? La pregunta no es de si el Shaddai puede, ¿ah? El Dios Todopoderoso. Sabemos que Él puede. Sabemos que Él puede. Ellos sabían que Él podía. Él puede. Más bien la pregunta debe ser si Él quiere. ¿Sí? Ante este tipo de cosas. Y nosotros no debemos, si Dios decide hacerlo en su soberanía, su omnisciencia, su sabiduría, decide hacerlo de otra manera, nosotros no debemos desilusionarnos con Él. Algo digno de imitación de Sadrach, Mesach y Abednego es que ellos estaban decididos de que si aún las cosas no iban como ellos esperaban, como ellos creían, aún así iban a ser inmovibles en sus convicciones. ¿Vieron lo que dice el versículo 18? Y si no, sepas, oh rey, que aún así no serviremos a tus dioses falsos. Aún así. Dice en el versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A veces nosotros cometemos un error, ¿sí? Porque hay cosas inmovibles, inquebrantables, como por ejemplo, adorar a un Dios falso, ¿sí? Y luego hay otras cosas sujetas a la interpretación, como que Dios me va a librar, Dios me va a dar esa casa, Dios me va a dar un auto, Dios me va a dar un mejor trabajo, que son cosas que quizás tú piensas y crees y tienes esperanza que se va a cumplir, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser así. Y nosotros tenemos por este lado algo concreto, por este lado algo no concreto. Y a veces cuando no suceden las cosas como queríamos, empezamos a dudar lo concreto. ¿Sí? Hay una linda frase que me gusta. Dice, no dudes en la noche lo que Dios te reveló de día. ¿Sí? Cuando algo es Biblia y tú sabes, así es mi Dios, la palabra de Dios. Luego hay ciertas otras cosas que quizás son buenas deducciones de verdades escriturales, pero no es Biblia. Y cuando estas cosas fallan, no dudes quién es Dios, no dudes su palabra. Él nunca se equivoca, nunca está mal. Lean conmigo el versículo 19. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Wow. Y nosotros sabemos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dice que se desmudó. O sea, la cara cambió. Su semblante cambió. Y ya no era lo mismo. A veces la cara revela todo, ¿no? Como pastor, a veces alguien no está de acuerdo con una decisión que tú tomas. A veces no sabiendo todo. Y después, aún en la cara ves, estoy mal con ellos, están molestos conmigo. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Pero no está todo bien. Y dice que aquí se desmudó el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, locuras. ¿Qué está pensando Nabucodonosor? Ese castigo no corresponde a la supuesta ofensa, pero en la ira uno es capaz de hacer locuras. Me pregunto, ¿qué tan fuerte estaba el fuego para llegar a ser 7 veces más fuerte de lo normal? Entonces me puse a investigar un poco ayer en Google, ¿sí? Investigué, bueno, primero solo miré en mi cocina, mi horno eléctrico, que es el que normalmente usamos, que es bastante bueno, me gusta más que el horno de gas que tenemos. Ese dice que llega hasta 250 grados. O sea, supuestamente, no sé si lo alcanza, pero si uno lo pone en 250, se calienta mucho, ¿sí? Pero es solo un horno eléctrico, no es nada impresionante. Después puse en Google a qué nivel de temperatura puede llegar una cocina doméstica de gas, ¿sí? Y decía que puede alcanzar 288 grados. O sea, mucho calor. Luego me puse a buscar, porque yo sé que en los restaurantes gourmet de carnes pueden alcanzar muchísimo más fuego que en casa, y es por eso que logran como una costra, un sello muy fuerte en las carnes, que uno quizás no puede hacer en casa. Y ahí vi que una parrilla de leña, obviamente depende de qué tipo de leña, pero decía que una parrilla de leña puede alcanzar 375 grados. Eso sí que es calor, ¿no? También supe que los hornos de pizzas son como muy calientes cuando es una pizza de verdad, no como una pizza casera. Y las pizzerías, sus hornos, las pizzerías como gourmet, sus hornos alcanzan entre, escuchen eso, 400 y 485 grados. Es por eso que le pone una masa cruda, está ahí un par de minutos y sale todo tostadito como una galleta. ¿Sí? Ahora, más que eso, los mejores restaurantes de carnes en el mundo no ocupan hornos normales, tampoco leña, ocupan un sistema de infrarrojo. Y estos hornos pueden lograr más o menos 550 grados. Después, yo leí lo que dice más adelante en el pasaje, específicamente lo que sale en el versículo 22, y eso me hizo buscar otra cosa. ¿Qué temperatura puede lograr una incineradora de cremación de cadáveres? Y dice, según Google, entre 760 grados y 980 grados Celsius. Sí. Y este hombre había calentado el horno 7 veces más de lo normal. Yo no sé qué temperatura o qué tipo de tecnología tenían en aquel entonces, pero solo pensando en figuras,
¿Ya? Si tú pones tu mano sobre calor, fuego, tu mano aguanta por unos segundos 43 grados. Mi horno eléctrico, 250. Solo pensando, para que pudiera alcanzar la temperatura de cremación, la temperatura normal tendría que haber sido 140. Y 7 veces más sería, se dice la matemática bien, 280 grados. No sé qué tan caliente estaba el horno, hermanos, pero yo sé que estaba muy caliente. Miren lo que dice el siguiente versículo, el 20. Y mandó a hombres muy vigorosos. Ahí puedes leer, no eran niñas, no eran cobardes. Hombres muy vigorosos. No sé si eran sus boinas negras, sus fuerzas especiales, pero dice muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ahí están las fuerzas especiales. Dice entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, miren lo que dice, la llama del fuego mató a aquellos hombres muy vigorosos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los mató. No entraron en el horno, solo para echarles en el horno. Murieron. No sé qué tan caliente estaba, pero estaba caliente. ¿Sí? El versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. En el momento que ellos ya debían haber muerto, sus cuerpos ya debían haberse convertido en cadáveres, y estos cadáveres ya debían haberse convertido en ceniza. En ese momento, los 3 hebreos estaban vivos todavía. El versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Sí. Mira lo que pasó con mis fuerzas especiales. Pero veo dentro del horno y se ve como si estuviesen bien ellos. Se espantó y se levantó apresuradamente. Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron? Y tomando algo en cuenta, los de su consejo eran los que tenían un porcentaje de achuntarlo como 10%, lo que Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían. ¿Se acuerdan del otro versículo que leímos hace rato? Decía que sus consejos 10 veces eran mejor. ¿Sí? Algo así, disculpen, en mis palabras. ¿Sí? Entonces él después habla con su consejo. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Algo está sucediendo que le asusta al rey y le confunde. Están sucediendo varias cosas imposibles. Énfasis en el versículo dice que eran 3. ¿No echamos 3 en el horno? Y énfasis en la palabra atados. 3 atados al horno, como si él no echamos 3 y estaban atados, como que sus propios ojos y su memoria le están fallando. Está preguntando por algo que sucedió hace 2 segundos. Se levantó apresuradamente. La realidad me tiene confundido y asustado. El versículo 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
varios milagros están sucediendo. Primero, están vivos. Están vivos. Están vivos. Además, ya no están atados. Ya no están atados. Y otra cosa, están paseando. Están paseando, dice. Mientras antes fueron echados tan fuerte, el versículo 23 dice, cayeron atados. O sea, cayeron al piso. Ya no están en el piso. Están paseando. ¿Tampoco ansiosos de escapar? ¿Qué es lo primero que sucede cuando te quemas? ¿Sí? Pero lo más grande de todo, hermanos, Jesús está con ellos. Jesús está con ellos. Quizás la frase apagaron fuegos impetuosos en Hebreos 11:34 refiere a estos tres héroes de la fe, por fe. Ahora quiero hablar de una frase en nuestra Biblia, en el versículo 25, y es la frase al final del versículo. Dice, el aspecto del cuarto es semejante, y la frase es esta, a hijo de los dioses. ¿Sí? Esta frase, los lenguajes originales de la Biblia son hebreo, arameo, en el Antiguo Testamento, casi todo hebreo, pero un poquito de arameo, y justo aquí en el libro de Daniel, arameo, y en el Nuevo Testamento, griego. ¿Sí? Esta frase puede ser traducida de dos maneras. ¿Sí? Puede ser traducida al Hijo de Dios, con H mayúscula y D mayúscula. O, como bien puede ser traducida a Hijo de los dioses, tal cual como está. Pero quizás te será interesante, a mí me encanta estudiar la historia de nuestra Biblia en castellano. Y en 1569, la primera Biblia entera en castellano, tradujo esta frase a Hijo de Dios. No Hijo de dioses, o a un hijo de dioses. No, dice a Hijo de Dios. Las dos traducciones son correctas. No hay una que es correcta y otra incorrecta. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, el hebreo. En hebreo, para hacer una palabra plural, se le agrega al final el sonido im. Im. Por ejemplo, existen criaturas celestiales que son seraf. Y cuando hay múltiples, se le dice serafim. O en castellano se traduce serafines, pero es serafim. O querub. Es otra criatura celestial y cuando es plural aparece querubim o querubines en castellano. Entonces, en hebreo, el nombre de Dios es Él. Él. Por eso, El Shaddai, Dios poderoso o todopoderoso. El Roy, el Dios que ve. ¿Sí? Entonces, Él es Dios. Pero ustedes que conocen a dónde voy, para decir el nombre de Dios en hebreo, no el nombre, sino más bien su deidad, su título, es Elohim, lo cual podría ser fácilmente traducido dioses. ¿Y por qué? Es porque Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, no. Estos tres son uno. Pero Dios se ha revelado eternamente en tres personas. Si tú ves un versículo como Deuteronomio 6:4, donde nos dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Se entiende así, Jehová vuestro Elohim, que podría ser traducido dioses, Jehová uno es. No es dioses. Y es por esto que a veces en, por ejemplo, Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es porque es Elohim y el consejo eterno de Dios hablando entre sí, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y después dice cosas así.
Dios hizo, no hicieron, hizo al hombre conforme a su imagen. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. ¿Sí? Gramaticalmente no tiene sentido, pero teológicamente sí, bíblicamente sí. Entonces, es lo que está sucediendo aquí. Depende de la perspectiva de la cual uno ve. Si es la perspectiva de un rey pagano que no cree en el único Dios verdadero, entonces la cuarta persona en el fuego parece ser un hijo de los dioses. ¿Sí? Para él. En castellano se puede traducir así, no está mal traducido. Pero desde la perspectiva de un salvo y creyente en la Biblia, si tú o yo estuviéramos hablando, nosotros diríamos que la cuarta figura en el fuego fue el mismísimo Hijo de Dios, Jesús. Es lo que se llama una cristofanía. Yo sé que estoy usando muchas palabras raras hoy, pero está bien, ustedes son buenos alumnos. Cristofanía es una palabra compuesta del griego Christos, que significa Cristo, y fanero, que significa ser revelado o manifestado. O sea, una cristofanía es una aparición preencarnada del Señor Jesucristo, cosa que sucede múltiples veces en el Antiguo Testamento. Él también apareció a Abraham, Jacob, Josué y otros, ¿sí? No tengo tiempo porque ya me estoy alargando mucho para que nosotros pudiéramos investigar un poco más estas otras ocasiones, ¿sí? Sigamos. Hermanos, aquellos que sufren por Cristo gozan de su dulce presencia en medio de sus tribulaciones y angustias. Aunque sea en medio de un horno ardiente, aún en el valle de muerte, no tienen que temer mal alguno. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay tantas enseñanzas que nosotros quizás podríamos extraer de este hermoso capítulo. Si comparáramos este horno ardiente con el fuego de prueba que se menciona en 1 de Pedro 4:12, yo no puedo garantizarte que no serás quemado en un horno de aflicción, figurativamente hablando. Pero sí te puedo prometer que el Hijo de Dios te acompañará. Que ahí estará el cuarto varón. No puedo decirte que nada mal te tocará, pero sí te puedo prometer que solo lo que el cuarto varón permite te puede tocar. Nosotros estamos en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Estamos en la mano de su Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Ni nada nos puede tocar excepto Él deja que pase por sus dedos. Tú también puedes pasear mientras estás en el fuego de la prueba. Con el poder de Dios, tú puedes, con placer y deleite, cantar las alabanzas a Dios como Pablo y Silas hicieron en la cárcel y como muchos mártires han hecho antes que nosotros. Es mucho mejor estar en el horno ardiente con Cristo que en el palacio de Nabucodonosor sin Cristo. Póngale la situación que quieras. David pudo haber dicho, es mejor estar en la cueva con Cristo que estar en el palacio de Saúl sin Cristo. Sea lo que sea que te esté pasando, si tú andas de la mano con Jesús, es mejor de cualquier otra situación que tú quisieras. Amén. El versículo 26. ¿Ya?
Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahora sabemos de quién está hablando. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas. Y ni siquiera olor de fuego tenían. De este versículo saqué mi título. Todo intacto con el cuarto varón. Dios creó a todos los poderes de la naturaleza. Y cuando a Él le agrada, y cuando le agrada, Él controla estos poderes como Él quiere. Evidencia de que el fuego no tuvo ningún poder sobre ellos. No se había quemado su pelo. El olor más feo quizás en el mundo es el pelo quemado, ¿no? Cuando estás cocinando y todo el pelo se quema. ¡Oh! Horrible. ¿Sí? No se les quemó el pelo. Sus ropas intactos. Y no tenían olor a humo o a quemado. No tenían olor del sur. Siempre me pasa que viajo, llego, no sé, a Los Ángeles, abro mi maleta y huele a sur. ¿Sí? Toda mi ropa un poquito ahumada. Mejor, más rico que barbecue. Dios extendió su milagro más allá de sus cuerpos. Y ni aún a su pelo o ropa tocó el fuego. Acuérdense la temperatura que tenía ese horno. Tanto que las fuerzas especiales murieron así. Hombres muy vigorosos de su ejército. Probablemente el mejor ejército en el mundo en el tiempo. Pero no. El pelo, sus barbas, su ropa, no pasó nada. Pero de alguna manera, quizás dijo Dios, esas cuerdas que les tienen atados, sí iban a quemarse, porque ya no estaban atados. O eso eran unos judinis, no sé. Pero Dios dijo, ahí sí, ahí no. Los hombres del ejército, ellos sí. Estos 3 hebreos, no. Su cabello no, su ropa no. Me hizo pensar de un versículo en Isaías 43:2 que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire lo que dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Es loable tener convicciones por el bien y no vacilar, pero no esperes que el mundo te alabe por hacerlo. Qué lindo lo que tú crees respecto a la ideología de género. Te felicito. No, tú eres un viejo anticuado de los tiempos oscuros y eres el más viril en el mundo. Después uno sale del closet y todo el mundo le aplaude. Pero uno por hacer lo que es correcto y lo que es bien, todo el mundo escupe. Entonces no esperes que el mundo te aplaude. ¿Por qué fueron echados en el horno? Porque no cumplieron el edicto. ¿Y qué dice aquí Nabucodonosor? Oh, qué hermoso, ellos no cumplieron el edicto. O sea, en un momento, es irónico para mí, en un momento el mundo les está asesinando, condenando
a la muerte, y en otro momento son como celebridades de Hollywood. Todos los consejeros, los gobernadores, todos quisieron venir y ver cómo es que no se quemaron, cómo es que estén vivos estos hombres. Las multitudes son volubles, hermanos. Así que no bases tus decisiones en lo que dice este mundo. Tienes que hacer lo que tú haces para Dios. El versículo 29-30 dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Yo sigo manteniendo lo mismo que dije. No es correcto establecer o prohibir religiones, ni a favor de nosotros, ni en contra de nosotros. Dios nos ha dado libertad de conciencia, ¿sí? Nos vamos a ganar este mundo a punto de espada, ¿sí? Él simplemente está aplicando lo mismo a un Dios más. Ok, entonces si se hablan mal contra Jehová, también les voy a matar. Es como los hindúes que dicen, sí, yo acepto a Jesús, como los miles de otros dioses que acepto. Ellos aceptan a Jesús también. Pero no, Él es el único Dios verdadero. Tenemos que dar la espalda a todos los dioses falsos y tener fe y creer en Él. Ten cuidado viendo lo que dicen y hacen los políticos, ¿sí? Que a veces solo dicen y hacen cosas por el voto y después ganan y no están ni ahí contigo y tus creencias. Versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, a veces las circunstancias y las presiones de la vida son tan intensas que se sienten como si fuesen un horno ardiente, calentado 7 veces más que lo normal. Pero si tú tienes al cuarto varón, todo estará intacto como debe estar.